Bueno, pues a esta hora del día, de la tarde, de la noche, porque es que nos escuchan en varias partes del planeta. Como les dije el otro día, desde aquí mando un fuerte abrazo a los boricuas. Pues saben ustedes que estamos hablando de Puerto Rico, estamos hablando de gente que, en su historia, en el haber, tienen, como no, el tener sangre y genética procedente de las Islas Canarias a través de los guanches que fueron llevados allí por los españoles y demás. Entonces, claro, pues desde allí también nos siguen mucho. Así que desde aquí a esa diáspora boricua, bienvenida a Canarias donde quiera que esté. Saludo yo a Pablo de Luca. Pablo, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tajul. Ajul. Tajul a todos y Cuyan, que significa a todos que nos escuchan. Muy bien, bueno, pues de eso estamos aprendiendo poco a poco con el amigo, pues también Pablo de Luca, que bueno, es uno de los proyectos que más arraigo tienen desde el punto de vista de que la primera toma de contacto que tuvimos el año pasado, hace 2 años creo recordar, Sí. porque claro, con esto de la COVID, las cosas, los cambios, los tiempos han cambiado, ¿verdad? la noción del Bueno, tiempo. pero esperemos que vuelvan a la normalidad. Yo también Yo sí. espero eso por el bien de todos nosotros y porque, bueno, la naturaleza en definitiva es la que pone las cosas en su sitio, ¿no? Bueno, como te digo, la importancia de todo ello radica en la pues idea de conocer, de dar a conocer, de estudiar, de investigar y en definitiva de hablar de aquello que tenemos cercano y no conocemos muchas veces. Y entonces, claro, pues está en nosotros, en los medios de comunicación especialmente y también a través de los expertos, de las personas conocedoras de todo lo que tratamos, el que se ponga esa luz de la sabiduría. Como decía José Antonio de Viera y Clavijo, el ilustre realejero y canario de pro, que decía que la luz de la razón lo ilumine todo. Oiga, eso sí que es verdad. Sí, la luz de la razón que está totalmente conectada con la investigación científica, no me cansaré de repetirlo. Sí, En realidad, el resultado final de todos los conocimientos científicos tiene que ser un trabajo sólido, sí, argumentado y basado en la observación, basado en la estadística, basado en lo que es la epigrafía, en este caso la epigrafía, como son los grabados rupestres, que es un capítulo muy importante de la cultura canaria, de nuestro patrimonio cultural, que abarca, pues, ya digo, la arqueología, la religión de los primeros canarios, la lingüística, que es un tema muy importante, pero ahora mismo la epigrafía es uno de los detalles o de los aspectos más importantes de lo que envuelve a las 7 islas, ¿no? Cada día se están encontrando inscripciones nuevas, grabados nuevos en las rocas, y eso es una labor poquito a poquito, grano a grano, de todos los investigadores que, siguiendo el método científico, ¿no?, que tratan de a través de una investigación conjunta, llegar a la gente, ¿no? A través de justamente eso, de lo que es el empirismo, ¿no? Lo empírico, lo observable, lo que se observa y a través de lo cual se dan hipótesis, que son pues una serie de propuestas que hay que demostrar después. Hombre, todo todavía no está todavía todo descifrado, porque evidentemente son complejas debido a las distintas oleadas de poblamiento que hubo en Canarias, pero una parte de ellas sí está ya definida, sus lugares de emplazamiento, sus lugares de procedencia desde el continente, la parte norte del continente africano, lo que es la Gran Tamasra, que se llama, o la tierra de los Hamasij, que va desde el oasis de Sigua, en la frontera de Egipto con Libia, hasta Canarias, y desde el mar Mediterráneo hasta la curva del río Níger, donde están los tuaregs, los famosos tuaregs. Y se trata de descifrar, ¿no? La epigrafía es muy, muy importante en este caso. Y después, como no, la lingüística, los topónimos, los antropónimos, las frases, las expresiones que quedaron de los primeros canarios de las 7 islas, ¿no?, y que fueron recogidas por los cronistas, ¿no? Bueno, de eso se trata de hacer un acopio de toda la documentación existente y aquella que, aunque existe, todavía está por descubrir, como lo hablamos el otro día, que es como un tesoro ahí que vamos a ir descubriendo poco a poco y cuanto más escarbe uno, más encuentra, porque estamos hablando de una historia desconocida, que quizás a lo mejor al no... Fíjate tú lo que te voy a decir, Pablo, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Al no haber sido, mejor dicho, tan
seguida, tan codiciada, tal, es una historia que está ahí latente todavía, que está por descubrir, es decir, que no la han destruido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, es decir, que llega un está ahí momento latente, que, claro, exacto, ¿no? Y gracias a que todavía el 50% de lo que queda o más no se ha descubierto un 40%, porque las islas son 7.500 kilómetros cuadrados y son muchos kilómetros cuadrados en relación a la escritura, a la epigrafía que se llama, ¿no? Los mensajes que dejaron, las tarjas que llamaban, ¿no? Sí. Los guanches y los canarios de las 7 islas, y que muchas están totalmente desconocidas, que están todavía sin descubrir, y que justamente la labor de los científicos es esa, ¿no? Sí. Descubrirlas y darlas a conocer. Y eso nos salva sobre todo, a todos. la teoría de la divulgación. Y, por supuesto, nunca decir los sitios donde se encuentran las cosas. Sí. Nunca decirlo en las redes sociales, porque eso conduce al salvajismo. Bueno. Como, por ejemplo, y tengo que decirlo bastante indignado, lo que hicieron con la estatua del Mensei Ventor, al que pintarrajearon absolutamente, ¿no? Esto es una cosa, seguramente lo sabes, ¿no? Porque te citamos el otro día con Isidro Cedrés. Sí. Y esto es un disparate, eso es un crimen que tiene que investigarse por las autoridades. Bueno, te citamos el otro día. Tengo que decírtelo nada más, aclararte que claro, como nosotros muchas veces, pues tu apartado lo ponemos una semana para otra, lo cierto es que el otro día con Isidro Cedrés, el pasado martes, lo comentamos, te citamos a ti también, porque tú eres uno de los que ha recibido, al igual que yo y otras personas, esa mención honorífica, y que uno está muy agradecido de la Auchón Guanil. Es algo indignante. Y es indignante el que se haya hecho, y sobre todo porque se hace, para colmo, utilizándolo como un tótem, pero para la misoginia, es que es tremendo. Esperemos que las autoridades, diríamos que velan por el patrimonio cultural, den con los autores de ese atentado. Es un atentado en realidad. Sí, no, y están haciéndolo. Te puedo decir que yo, claro, como pues soy municipio, soy realejero, sé que las autoridades... Nadie mejor que tú sí, lo sabe. No, y las autoridades y también lo que es en sí las fuerzas de seguridad del Estado están en ello. Y ahora incluso, fíjense ustedes cómo son las cosas, que dicen, le quitan la pintura y ya está. No es tan fácil. Está incluso una empresa que se dedica precisamente al cuidado y aseo del bronce, pues estudiando cómo, para que no se le pueda dañar a la escultura, pues si se le pone algún producto o lo que sea, para quitarle la pintura. Es decir, que no es tan fácil como uno piensa, ¿no? Y es un dinero público. Es un dinero público que se tiene que invertir. Y además que tenemos que madurar los canarios desde ese punto de vista, porque bueno, yo sé que en todas partes hay, porque tú vas a cualquier otra comunidad, cualquier otro pueblo del planeta, y siempre tienes a alguien que te hace esa jugarreta. Pero qué ignorancia, porque hubo hasta un político que a mí me llamó la atención, porque era un hombre que pensaba de otra manera hace muy poco, y que dice, bueno, eso no es importante, que estamos hablando de esas cosas, hay que hablar de la sanidad, hay que hablar del paro, hay que hablar... Yo digo que hay que hablar de todo, pero la dignidad de un pueblo comienza con el respeto a su familia, y esa es familia mía. Claro, es de familia mía, además, de hecho, incluso familia como ancestral. Exacto, como hubo gente que dice, porque claro, a ver, uno intenta hacer lo más, perdona la perorata, pero tengo que decirlo, tiene que ser lo más, como bien decíamos antes, científico, más imparcial, pero lo que nunca podré quitarme encima es que hayan personas que piensen todavía que esto es inventado, que esto dice, no, Isidro habla mucho de leyenda, habla mucho de literatura, perdone, leyenda no. La gente que habla así demuestra una ignorancia Exacto, total, de hecho incluso... por su propio pueblo y por su propia cultura, y que está totalmente, en contra de lo que dice la UNESCO. La UNESCO, que es el organismo cultural de Naciones Unidas, dice que cada pueblo tiene que conocer su historia y su cultura antes que nada, y después todo lo demás. Evidentemente, una cosa práctica como la sanidad, la educación, evidentemente, cosas necesarias, no tiene por qué ser incompatible con el amor a la cultura, a la historia y a las tradiciones del pueblo canario. Bueno, pues por eso mismo... En todos los pueblos del mundo se hace, en todos los pueblos del mundo. Bueno, pues esta semana, hoy incluso, en este espacio que vamos a tener hoy, como digo, que no sé si lo repetiremos cuando pongamos la entrevista también, pero hablo acerca de la descendencia de Ventor y cómo está escriturado, y cómo incluso Romeu de Armas, creo que era uno, hay varias personas, que hay un montón de cosas. Dime, adelante, tú, yo me callo ya.
me das pie para hablar de Ventor y después de algunas fórmulas Adelante. de algunas fórmulas de juramento que tenían los guanches, los palmeros, Sí. los gran canarios. Y con respecto a Ventor, precisamente me lo pones bastante bien porque resulta que Ventor, que es el apodo o el nombrete que se dio al último mensei de Taoro después de la muerte de Benchomo en la batalla de Aguirre en la laguna, ¿no? Y que prefirió desriscarse por Tigaiga, justamente donde está la estatua, ¿no? Significa en Tamasig Wintur, el de la invocación. Fíjate bien, el de la invocación, o sea, el que se invocó o el que invocó a la divinidad para suicidarse como suicidio ritual, antes que entregarse a ser esclavo de los europeos, porque es una palabra utur que significa pues invocar, pedir, solicitar el favor divino para antes de morir lanzarse al vacío, ¿no? Wintur, y de ahí viene Ventor, o sea que es un nombrete. Él tendría otro nombre, pero se conoció justamente en la última etapa final de la llamada conquista de Tenerife en 1496, que fue cuando en la primavera de 1496 se calcula que fue cuando se derriscó Portigaiga, el nombre de Ventor, y que recuerda bastante también a otro gran héroe, en este caso Palmero, el famoso Tanazú con su Bacaguaré, ¿no? Sí. El Bacaguaré, que ha tenido muchas interpretaciones y que se ha dicho que quiero morir, que es una especie como de traducción aproximada, pero que no es exactamente la traducción que tiene desde el punto de vista estrictamente lingüístico. La palabra Bacaguaré, que es la que pronunció Tanazú cuando fue llevado a España cautivo y que inició una huelga de hambre, significa, en Tamasig, Ubacaguaren, quiero ser de los nobles. Fíjate bien la traducción literal que tiene la palabra Bacaguaré. Quiero seguir siendo de los nobles, o lo que es lo mismo, no quiero ser esclavo, porque un noble nunca podría ser esclavizado. O sea, había dos categorías, los nobles, los que son libres, los nobles libres, ahí viene la palabra masir, y los esclavos. Hay dos expresiones, esclavos, perdona, claro. hay dos expresiones que yo recuerdo haber leído, una chiquita y cucajá, ¿no? Sí, exacto. Pero son expresiones que tenían la sociedad guanche, chiquichicchu, que significa noble guerrero, y cucaja, o sea, y a su cuaja que eran los que tenían una condición un poquito más de, o los achicasnas, más bien, los que eran los villanos. Pero no, estamos hablando de nobles. El noble, la palabra noble, no significa nada, y ni tiene nada que ver con la aristocracia, ni con la realeza, ni nada, sino que noble significa noble de espíritu, ser buena gente, ser noble, valeroso, generoso, buena persona, en contraposición al vil, a la persona que es vil, que es mala, ¿entiendes? O sea, que en realidad se contraponen, ¿no? Por tanto, él no podía concebir que fuera, siendo un noble, siendo un guerrero que procedía de la realeza del cantón de Aceró, en este caso, en La Palma, ¿no? No podía consentir que fuera llevado a España como esclavo. Por tanto, quería seguir siendo noble. Ubak Aguaren. Y Aguaren, si te fijas, es el etnónimo y el nombre, el mesónimo también de la isla de La Palma, que es Benaguare. Sí, exacto. Benaguare significa la tierra de los aguaras, que era la tribu o el pueblo que habitó la isla de La Palma. Por tanto, quiero seguir Ubak Aguar, quiero seguir siendo Aguar, quiero seguir siendo noble. Hay una historia que me imagino que tú también conocerás y que habla acerca de cómo, al igual que sucedía con otros pueblos de la tierra, sucede con los esquimales que se adentran digamos, para ser devorados casi, así ya como muertos, o cuando incluso los indios de América también le pasa lo mismo, lo que son los nativos americanos, ¿no? Pero lo cierto es que aquí fue de que también se pedía que se emparedara dentro, que se metiera dentro de la cueva por voluntad propia, con un gánigo de leche y tal, y que dije, yo quiero, ahora ya que no puedo, ahora que ya me puede más la enfermedad y tal, yo quiero morir con nobleza, no quiero ser una carga para los demás, ¿no? Claro, lo que pasa es que quiero morir, que fue una traducción libre. Eso fue, claro, diferente, revela, prefiero morir antes que ser esclavo. Exacto. O lo que es lo mismo. Pero la traducción literal, ya digo, que yo investigué en 2004 en el libro que publicamos de No Lingüística, significa Ubak,
Ubat Awaren, literalmente quiero ser No, de los nobles. sí, claro, es Quiero decir, ser, o sea, no ser esclavo. sí, claro, es decir, quiero ser digno hasta últimas consecuencias. Vamos a hablarlo así, no, Exacto, no vamos a hablar de la exactamente. muerte, vamos a hablar de tener dignidad en la vida, porque la muerte Y es una consecuencia de la vida, no se nos puede olvidar. exacto. Y de La Palma, ya tocamos Tenerife con Betor, Sí, tocamos La Palma con Tanazú, nos vamos a pues ya Tamarán. pasamos a Gran Canaria. el Venga, famoso, el famoso grito de Tasarte, ¿no? El sí, Atistirma, ¿no? El Atistirma. Sí. Atistirma. El grito de Ventejuy, en el barranco de Fataga, ¿no? Esta palabra Atistirma es muy interesante porque está haciendo alusión al más allá, ¿no? Al Sí. más allá. El concepto de más allá entre los amazigh es el punto cardinal oeste, o sea, el occidente. Quiere decir, el lugar por donde el sol se pone, ¿m? Ujú. El lugar de la muerte. Y hay ciertas reminiscencias y cierta relación con los antiguos egipcios que consideraban el oeste, claro, el oeste es el lugar donde se oculta el sol, por el viaje que hacía el dios Ra al ponerse, ¿no? El Cierto. viaje, el ciclo que hacía el faraón a la Ujú. muerte y tal. Por lo tanto, el lado de la muerte es el oeste, por donde se pone el sol. Significa que las almas que mueren, los nobles que mueren, van al sol. Por eso se llama, ya lo dijimos en otros programas, Caminito del Sol, el sol de los muertos, Sí. el sol de las ánimas. Cuando Mm. alguien bueno, buena persona muere, ¿no? Sí. No los ruines van al chineche o al infierno, pero Ujú. los nobles, los buenos van al sol. Pues bien, el rito, suicidio ritual, en este caso, de Atistirma, concretamente en la isla de Gran Canaria, está nombrando a, literalmente, a, oh Padre, hacia el más allá. Es la Sí. traducción literal. ¿Por qué? Porque la palabra ti en tuareg significa padre. Ti, Ujú. T-I. Y Sí. Terman, ahí está el risco de Tirma, Sí. Terman, significa el más allá, o sea, lo que está al otro lado. Ajá. ¿Mm? Entonces, oh Padre, al otro lado. Quiero decir, voy hacia el otro lado, voy hacia la muerte, Ajá. voy al más allá. Al más Tremendo. allá porque ellos creían en el más allá, creían en la vida después de la muerte. Sí. Igual que los egipcios, evidentemente, ¿no? Hay reminiscencias egipcias porque ya te digo que los libios, los líbicos bereberes estuvieron conviviendo Sí. en dos dinastías con los egipcios, incluso gobernaron Egipto, ¿no? En la 22 y 23 dinastías, ¿no? Ujú. Por eso digo que Atis Tirma fue el grito siempre ritual que se hacía específicamente en la isla de Gran Canaria, ¿no? Bueno, y No, después cuando venían de regreso, venían como majos, ¿no? Ya bueno, que después venían los claro, magios. los majos que vienen de la palabra maja, que significa noble, lo Sí, mismo, y ahí la palabra mago, sí, sí, majo, que significa el bueno, el noble. Incluso ya dijimos en otras ocasiones que la sí, palabra majo en el norte de España se relaciona con una persona buena, una sí, persona guapa, una persona bella, noble, sí, majo. cierto, cierto. Y es lo mismo, Ya es lo la palabra comentamos. majá, Sí, es la palabra majá, que significa, y de ahí viene la palabra mago, que se emplea muchas veces, desgraciadamente y despectivamente, a los campesinos, a los sí. agricultores, a los cabreros que no viven en la ciudad, Ujú. desgraciadamente. Pero decirle Bueno. mago a una persona, en Ujú. realidad es llamarla noble. Bueno, nos queda apenas un momentito porque sé que tienes que Un irte y momentito, me sí, pediste, pero bueno, un sí, momentito. Pero mira, yo sé que no te lo dije antes, pero claro, lógicamente en sí, la actualidad puede, ¿no? Es decir, sí, 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 estamos sí. hablando de la Virgen de Candelaria, que Ah, sí, sí, se conoce por Chaxiraxi, Chajiraji, hay sí. muchas cuestiones y Bueno, que ahí me imagino hay, también tendrás, ¿no? hay algunas interpretaciones de algunos autores que yo respeto, en fin, yo tengo mi propia interpretación, ya la publicamos en artículos que publiqué en El Día hace tiempo, en el año 2003, 2004, 2005, Sí, publicamos artículos sobre esto y tengo, bueno, en el libro que yo saqué en el 2017 también lo tengo publicado, el libro de diccionario abreviado. Para mí, Chajiraxi significa literalmente la que sostiene y alumbra. ajá, Está relacionado con la candela, está relacionado con la luz y sí, está relacionado con las estrellas Canopus, que es una estrella muy brillante del firmamento, sí, porque los antiguos guanches se fijaban mucho en el firmamento, ¿no? Entonces, sí, la labor sincrética o el sincretismo religioso que ocurrió después de la conquista ujú, llevó a aplicar los evangelizadores, pues muy inteligentemente asociaron
las costumbres o la cosmogonía indígena Ujú. la asociaron al catolicismo. Entonces, claro, la Virgen de Candelaria, por eso la Virgen de Candelaria, la que alumbra, ¿no? Está basada en la misma palabra chajiraji, o chajiraxi. Sí, Ajer, chajiraji, chajiraji. Entonces significa la que sostiene y alumbra. ajá. Y después, por Entonces, ejemplo, está Guayaxerax, que es otra de las formas que que también Guayaceraz, que significa el que Dios, o sea, porque claro, le estaban diciendo los católicos que era la madre de Dios. sí, Claro, hombre, Dios, Dios no puede tener, a ver, la madre de Dios, Dios no puede ser concebido como madre, no sé, no puede ser hijo de nada. Dios es un ser que no puede tener, no se puede conseguir, porque se puede un concepto de iglesia católica, sí. evidentemente, Ujú. exclusivamente, ¿no? Entonces, al decir Gua, Yasajidak significa de la madre o de la que sostiene el cielo, o sea, quiere decir el que está ligado a la Virgen de Candelaria, que en este caso es el sol, ¿no? Bueno, yo te voy a poner, como dice el otro, para la próxima, vamos a sembrar para la próxima, si te Sí, parece, sembramos. vamos Pues sí. a sembrar para la próxima, Magne Mastai, Achentumba Manei. Te La suena, oración ¿no? del sol naciente. Sí, porque La oración del sol naciente. Juan Betancur Alfonso nos dejó buenas Sí. pinceladas de todo ello el Esto sí, sur. nosotros tenemos la traducción tanto del sol naciente como la del sol poniente. Bueno, pues la Tenemos semana las que dos viene traducciones hablamos, y seguimos hablando. si Dios quiere, el próximo día hablamos de estas dos oraciones. Una al sol poniente, muy Sí. curioso, ¿no? Y otra al sol naciente, cuando los guanches se levantaban muy temprano y daban gracias a Dios todos los días, daba gracias a Dios al sol. Sí. Daban gracias al sol de que saliera y los iluminara. Todavía hoy, eso lo he podido constatar en el norte de Tenerife, en la zona de La Guancha, concretamente. Sí. Yo conozco personas mayores que salen escucha el dato, todas las mañanitas, antes de que amanezca, salen a la terraza y reciben la luz del sol. Sí. Fíjate qué bonito. Sí, bueno, y que desde ahí, desde esa zona donde dices tú que también es tierra de alzado, porque tiene que ver con Los Realejos, la zona de Ico del Alto, La Guancha, como también San Juan de la Rambla, entre lo que es La Rosa, San José, toda esa parte ahí. Y entonces desde ahí incluso tenemos buenas referencias con respecto a la visión de San Borondón y tantas cuestiones ahí relacionadas con nuestra tierra. Ahí reciben la energía del sol. Bueno, muy bien, pues miren, ya estamos sembrando para la semana que viene para seguir hablando con Pablo de Luca, y así vamos cogiendo pues la hebra, pegando la hebra, como dice el otro. Como siempre un placer, Pablo, y muy interesante todo ello. Y te agradezco muchísimo, mira, te agradezco muchísimo porque eso mucha gente no lo puede entender. Tengo que decirlo ya rápidamente porque te tengo que despedir. Pero sé que hay muchas personas que estudian, muchas personas que ponen su tiempo, publican libros, pero no todas tienen la misma vocación y sobre todo cariño hacia su tierra y a su gente entregando. No es más sabio el más que sabe, sino el más que comparte. Te lo agradezco, te lo juro, en nombre de todo lo que es en sí la gente que nos escucha. Talmer y Artibledet, hasta la vista. Bueno, muy bien. O hasta la oída. Oye, un abrazo, saludos. Bueno.